Buenas tardes, otro jueves más. Una servidora, Silvia Manjabacas, les saluda aquí en Decisión Radio. Por una vez haré lo que me pida el cuerpo. En Mujeres con Decisión está hoy aquí conmigo una mujer elegante y completa, una estrella. No se lo pierdan. Nuestra invitada de hoy es Cristina Higueras. ¿Por dónde empiezo? Puedo hacerlo preguntándole por su más reciente faceta como directora teatral o por el momento en el que se plantea lo de escritora. Menudo éxito todas sus obras, por las que por supuesto preguntaré. Pero, como no quiero dejarme nada en el tintero de su dilatada trayectoria profesional, haremos un repaso desde sus comienzos, cuando le dijo a su familia lo de quiero ser artista, y que supuso montar su propia compañía. Desde luego, tengo claro que la entrevista a Cristina hoy promete. De la mano de Spinetta llegó a la tele, para después hacer muchas series, desde Hermanos de Leche. Conocida por sus personajes de Mala, está licenciada en Arte Dramático por la RESAD. Antes que terminara ya empezó a ser contratada, con Nuria Esper, pero por entonces no sabía que una gira por todo el mundo le esperaría. Y no descartes que de presentadora también hace. Ha hecho de todo, relatos y cortos, además de radio y televisión. Cierto es que cine hizo más en inglés que en español. De todos los palos, el del teatro es el más extenso, y de esto también hablaremos. Una suerte, entre otras, rodar con Drácula. Es broma, nada menos que con Christopher Lee. Una mujer de bandera, y hablando de banderas, también hizo entrega de un Goya con nuestro Antonio. Una anécdota parece ahora su primera novela, por ser picaresca, que de anécdotas versa. ¿Por qué digo esto de anécdota? Porque es años más tarde cuando publica 3 novelas no picarescas, sino negras. Algunas sé que cuenta ya con un guión listo para la acción, pero cualquiera de ellas puede ser llevada a la gran pantalla, por ser tan dialogadas. Lo que todas tienen ya son una versión de audiolibro, incluida su última publicada, Soy tu mirada. Atentos a lo que nos cuente, también de su particular forma de escribir y poner el fin. Esta mujer, querida, admirada y con decisión, cuenta con premios como la Mostra de Valencia, su trayectoria, y el Copa Cadena 100 de Teatro, y como autora por su trayectoria literaria, recibió en 2022 el Premio Aragón Negro. Y es que Cristina Higuera puso en vivir del arte todo su empeño. Querida y admirada, creadora nata, hoy es nuestra mirada. Hola Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes Silvia, ¿qué tal? Bienvenida y encantada, un placer que estés hoy aquí compartiendo con nosotros este programa de Mujeres con Decisión. Un placer compartido. Pues nada, vamos a empezar si te parece y bueno, como tienes muchos amigos, alguno que bueno compartimos, creo que ha querido dejarte un mensaje. Me parece, a ver si está por ahí. Hola, soy José Aguilar y quería mandarte, Cristina, un abrazo enorme. Sé que estás en buenas manos con Silvia Manjabacas, que tiene un programa maravilloso sobre mujeres, y tú eres hoy la protagonista. ¿Qué decirte? Una gran actriz, una gran presentadora. En tus últimos años has demostrado que también eres una escritora estupenda, una experta en novela negra, con la que has tenido muchísimos reconocimientos y todavía vas a tener muchísimos más. Gracias, amiga, por estar siempre que te he necesitado. Gracias por ser fiel. Gracias por acompañarme en tantas ocasiones y, sobre todo, gracias por darnos a todos tantos momentos de felicidad. Sabes que te deseo lo mejor y que compartiremos siempre muchos momentos juntos. Cristina Higueras, una gran señora del mundo del espectáculo. Bueno. Bueno, José Aguilar, somos muy buenos amigos desde hace ya muchos años y hemos compartido muchas cosas. Nos vemos de vez en cuando. Hace muy poquito tiempo estuvimos en la presentación del documental sobre Fernando Méndez Leite. Sí. Y la verdad que siempre lo pasamos muy bien y le quiero mucho. O sea que... Pues nada, le mandamos un beso, José. Bueno, como decía, ¿cómo son tus comienzos? ¿Cómo le dices a tus padres, no? Lo de quiero ser artista. ¿Es algo que, bueno, te apuntaste a teatro en el cole o, bueno, es algo que llevas de siempre y cómo se lo toman en tu casa? Sí, en el colegio pues yo
yo estuve estudiando en el colegio Estela Maris, que entonces era de Sí. chicas solamente, ahora ya Ujú. es mixto, como casi todos. Y bueno, cuando terminaba el curso, pues montábamos espectáculos de obras importantes, como El enfermo imaginario de Molière, por ejemplo, Sí. o bueno, montábamos clásicos, de alguna manera éramos, bueno, no nos arredrábamos lo más mínimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí se me daba bien aquello, tanto pues yo hacía un poco de todo, dirigía las funciones, estaba en el escenario, diseñaba un poco el vestuario también, pues bueno, recurríamos a papel y cosas Sí, ya baratas, tocabas ¿no? todos los palos. Eras Sí, productora, directora, actriz. un poco todo. Y entonces, pues bueno, dije, hombre, a mí esto se me da bien, pues ¿por qué no intentarlo? Sí. Me gustaba también, pues todo lo que es esa magia del teatro con el público, el contacto con el público y tal. Ujú. Y entonces, pues se lo dije a mi padre, que se lo tomó fatal. A mi padre no le gustó nada. Quería una En vida más absoluto. oficinista. En absoluto, en absoluto. Ya. Pero bueno, mi madre que le convenció y le dijo, mira, si es lo que quiere hacer, si no le dejas hacerlo, pues probablemente te va a pesar, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí empecé bueno, me matriculé en la Escuela Superior de Dramático de Madrid Sí. y a partir de entonces, pues la verdad es que tuve bastante suerte. Como tú antes has dicho, prácticamente cuando terminé me contrató Nuria Esper, que era entonces directora del Centro Dramático Nacional, para representar varias obras de García Lorca. ¿Y cómo fue trabajar con ella, ya que la has nombrado? Una mujer que tiene fama, ¿no?, de ser muy perfeccionista y... Fue una experiencia maravillosa. Nuria Sí, Esper ¿no? es una de las... No, eso no lo descubro yo, es una de las grandísimas actrices Sí. que ha tenido la historia del teatro español. Así que trabajar con ella fue todo un lujo y aprendí muchísimo. Y además es una actriz con un estilo muy particular, muy personal, porque hay buenos... Sí. actores, pero los grandes actores, que entre los que incluyo Nuria, son los que tienen un estilo muy propio y personal. Y entonces trabajar con ella fue todo un privilegio. Vamos, sobre todo empezar Sí, con ella, ¿no? Sí. Y bueno, también, bueno, te conocemos tus comienzos, como he dicho yo al hacer la pequeña introducción, en Barrio Sésamo, como la amiga hippie de Spinette, que, bueno, ahora hay mucha oferta, ¿no?, en televisión, pero antes todos los niños veíamos la 1, veíamos Barrio Sésamo. Cuando tú estabas rodando con ellos, no teníais ni idea, ¿no?, lo que luego se convertiría Barrio Sésamo en un programa mítico de los niños que todos veían con su bocadillo de nocilla. Claro, es que nadie nos podíamos imaginar que Barrio Sésamo iba a ser uno de los programas míticos de la televisión, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo cuando también estaba empezando, ¿no?, cuando me seleccionaron para trabajar en Barrio Sésamo, pues fue una experiencia muy bonita y tal, pero yo jamás me podía imaginar que años después me iban a llamar para hacer un reportaje de todos los protagonistas de Barrio Sésamo, porque se celebraba el 20 aniversario de cuando, Claro. de cuando se hizo. O sea, Y además ha habido reposiciones recientemente también. Y reposiciones constantemente. siempre vas y a tal. estar ahí como... Sí, fue una experiencia Sí. muy bonita también, claro. ¿Fue lo primero que hiciste en tele? Fue lo primero que hice en televisión. Luego además, ya sí. como actriz fue Un enemigo para el pueblo, ¿no? Un enemigo del pueblo. eso es, Un enemigo del Ibsen, pueblo. sí. Con José Bódalo y Irene Gutiérrez Cava, Nada ¿verdad? menos, imagínate también que mis Sí. comienzos en televisión fueron estuve muy bien acompañada y a partir de ahí pues Un montón la verdad de es que, series, ¿no? Sí, la verdad es que tuve la gran fortuna de no parar de trabajar, porque eso me permitió poderme dedicar a mi vocación, porque si no hubiera tenido trabajo, pues me tenía que haber ¿Un plan dedicado B? claro, hubiera tenido que tener un plan B. y ¿Tenías haberme un plan dedicado B a otra o cosa. no? ¿O estabas apostando, como he dicho, todo tu empeño Pues en la vivir? verdad, yo aposté, lo que pasa es que claro, no me hubiera quedado más remedio que montarme un plan B, pero en principio no, como ya te digo que tuve la suerte de nada más empezar, trabajar sin parar, ir enlazando ¿Sí? un trabajo con otro, pues tampoco me lo planteé. Claro, porque series la hemos visto en Hermanos de Leche, también en Al salir de clase, en El secreto, en Brigada Central, en Hospital Central, en Amares para siempre, en más, seguro que muchas más, en Obsesión.
Y luego, como he dicho antes, también hiciste de presentadora en programas que tenían que ver con la programación de la tele que iba a haber en esa semana, y otro de los programas era como con tomas falsas, me parece, Sí, ¿no? la tarde y en el la que tarde, dices correcto. de tomas falsas era Descartes. Sí, he tocado un poco todos los palos, ¿no? Sí. Y hasta, bueno, bueno, la verdad es que la monté muy joven. Mi compañía de teatro, yo tenía 30 años. Nueva escasos, Comedia, ¿verdad? Nueva Comedia, sí. Y ahí me decidí dar ese paso adelante para ser un poco más dueña de mi carrera profesional, ¿no? Y de decidir qué espectáculos quería montar, qué obras, o sea, qué textos, con los compañeros con los que quería trabajar, poder elegir al director o la directora, en fin. Libertad total, ya ahí, claro, y selección. Yo ahí pensé que, digo, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene el derecho y el deber de intentar conseguir lo que realmente aspira, ¿no? O cumplir tus sueños, ¿no? Y ahí interpretaste personajes importantísimos en Magnolias de Acero, ¿no? Sola en la oscuridad, Agnés de Dios, Natalie X, La Calumnia. No, Natalie X no lo produje yo. Natalie X vale. Era una producción ajena, pero la verdad es que en Natalie X hice, vamos, el personaje. Fíjate, además me pasó una cosa muy curiosa en Natalie X, porque yo hacía muy poco tiempo, antes de que me ofrecieran el personaje, había visto la versión cinematográfica de Natalie X, la versión americana, que es Chloe, protagonizada por Julianne Moore. Y a mí me fascinó la historia. Y recuerdo cuando estaba viendo la película, pensé, qué personaje, qué tan bueno, porque yo sabía que estaba basada en una obra de teatro. Y pensé, me encantaría hacer este personaje en teatro. Y fíjate lo que son las casualidades de la vida. Muy poco tiempo después me llamaron para interpretar el personaje, el mismo personaje que hacía Julianne Moore en cine. Y bueno, y dije que sí, evidentemente. Casualidad o causalidad, pero sí. Vamos, ahí tu empeño al final, mira. Sí, y estoy muy contenta de esa experiencia, que yo creo que ha sido lo último en lo que yo he trabajado en teatro como actriz. Creo recordar que sí. Y la productora también, si yo te digo Fiorella Faltoiano, ¿qué te sugiere? Pues mi socia, bueno, por supuesto, gran amiga de hace muchos años. Nos conocimos grabando Hermanos de Leche, que éramos las protagonistas femeninas de la serie. Y la verdad es que nos hicimos súper amigas. Y yo entonces ya tenía mi productora teatral, Nueva Comedia, y Fiorella tenía muchas ganas de hacer teatro y me dijo, oye, ¿qué te parece si nos asociamos y tal? Y dije, pues encantada, fenomenal. Fuisteis socias y hay gente que no daba un duro por esa unión de mujeres. Seguramente pensarían, uy, van a tener una rivalidad tremenda. De egos, y tal. no. Que va para nada. O sea, con Fiorella, vamos, nunca hemos tenido el más mínimo problema. Y todo funcionó. Y continuáis siendo amigas. Muy amigas. Mira, vamos a escuchar. Amigas. Querida Cris, aquí está tu amiga de tanto tiempo, de tantas fatigas, para mandarte un saludo y para felicitarte por todo, por tu carrera en general, maravillosa carrera de actriz, por tu carrera como escritora de éxito increíble, por tu último éxito como directora teatral con La Saga, que ha sido francamente una gratísima sorpresa, ver que además de producir teatro, de interpretarlo, también eres capaz de dirigirlo. En fin, y felicidades retrasadas porque ha sido también tu cumpleaños. Pues nada, decirte que te quiero como siempre, que sigues siendo una de las personas más queridas para mí y desde luego más admiradas. Un beso.
Ay, muchas gracias, Fiorella. Sí, no, la verdad Sí. es que sí, ay, qué bonito, qué bonito. Felicidades, por cierto. Sí, el 14 de mayo fue mi Sí. cumpleaños. Tauro, ¿no? Sí, Tauro, sí, Tauro. Y sí, ¿qué te voy a decir de Fiorella? Es que nos conocemos hace muchísimos años, somos muy amigas, hemos vivido muchas cosas juntas y hemos sido socias de Nueva Comedia pues durante muchos años. Hemos representado pues varias obras Sí. teatrales, La Calumnia, Agnés de Dios, Galdosiana, en fin, y con todo lo que eso conlleva de giras, de experiencias con el público, con gente que hemos ido conociendo. La verdad Habéis es que compartido eso, muchas experiencias. hemos compartido muchas cosas, entonces para mí también Fiorella es alguien muy especial y desde luego Sí. de las personas que hay en mi vida que más quiero, claro que sí. Desde luego que se equivocaban aquellos que decían que... Bueno, son tópicos, Sí. ya sabes, ¿no? Dos Dos actrices, los egos. egos y tal, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que ni Fiorella ni yo somos actrices al uso, ¿sabes? Digamos que eso no somos bastante diferentes al tópico de actriz que bueno que va con el ego por delante y que no Ya. soporta que nadie le haga sombra Pues y esas quizá cosas, ¿no? ahí está el éxito, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que ya te digo que durante los años que estuvimos compartiendo escenarios y producciones, pues todo funciona como la seda. Sí. O sea que nunca hemos tenido, podíamos tener en un momento dado a lo mejor algún punto de vista un poco diferente, pero vamos, que no tuvo mayor trascendencia, vamos. Bueno, y nada, como decías, habías sido presentadora, también has llevado programas en Radio Nacional, en Punto Radio, y si yo te digo, te llamaré a las 5, ¿qué significa para ti? Es un cortometraje Sí. que yo también produje, basado El en primero que se hizo en alta definición. En la alta definición, sí, basado en un cuento de Dorothy Parker. Y además, bueno, ese corto tenía mucha dificultad porque todo se hizo en plano secuencia. Sí. Entonces yo era un monólogo, estaba yo sola y todo hecho en plano secuencia. Además era muy complicado, muy complejo, Sí. pero es que a mí me gustan los retos. Entonces, pues yo creo que bueno, hace ya muchos años de esto, la verdad. Y bueno, fue una experiencia más, ¿no? Y nada, y todo lo que te propongas, allí que vas y lo consigues. Bueno, lo y intento, lo consigues. al menos lo intento, ¿no? Y Porque, le pongo bueno, no voluntad. sé, ¿tus días tienen 24 horas o tienen más? Bueno, desgraciadamente tienen 24 horas porque me gustaría que tuvieran más. Porque, bueno, aquí yo la veo estupenda, poco has cambiado de tus inicios, la verdad, que te sigues manteniendo estupenda, guapísima y muy joven. Gracias, A lo Silvia. mejor ha cambiado el peinado, pero nada más. Y nada, eso, bueno, supongo que te cuidas la alimentación, haces deporte. Cuéntanos un poco cómo te cuidas. Sí, es que a mí siempre me ha hecho ejercicio y siempre me ha gustado el deporte. Entonces, es que es una necesidad, más que otra cosa es una necesidad. Yo si no hago ejercicio... ¿Y qué tipo de deporte Fitness. haces? Fitness. Normalmente practico Sí. fitness habitualmente a lo largo de la semana. Pues intento que sean 3 días a la semana. A veces Sí. no puedo, pero intento que sean 3 días a la semana. Y es que si no lo hago... yo me encuentro mal, es que me siento mal, lo necesito, ¿no? Y dices, bueno, es que ¿cómo Para tienes liberar, tiempo? ¿no? Claro, pero ¿cómo tienes tiempo? Pero es que lo necesito, no es que tenga tiempo, Ya. lo tengo que sacar de donde sea porque lo necesito. Y bueno, y cuidar la alimentación, hombre, relativamente, la verdad es que yo como de todo, ¿eh? Eso sí, me peso todos los días. Entonces, si un día me he pasado un poco, pues al día siguiente tengo cuidado. Pero vamos, procuro también mantener el peso, sí. Me cuido, pero fundamentalmente porque es que... Siempre has vivido eso y has vivido de la imagen también, ¿no? También, y bueno, claro. hay que estar sanos y Sí. también es por eso. Sí, pero si no me hubiera dedicado, o sea, si yo no hubiera sido actriz y no hubiera vivido de la imagen de una profesión
que realmente estás ofreciendo imagen, pues me hubiera cuidado igual, ¿eh? Es una necesidad, es una filosofía de vida también, es una forma de entender la vida, de mantenerte bien, de mantenerte activa, y de sentirte, pues de mirarte al espejo y sentirte bien, al ¿no? final el comer bien, pues eso hace que tengas energía y... Sí, pero ya te digo, yo como de todo y además yo tengo una gran adicción por los dulces, o sea que me encantan los dulces. Pero claro, me tengo que cortar, no como todo lo que me gustaría, pero me encantan los dulces, la repostería y esas cosas. Pues nada, siguiendo un poco con el teatro, ¿cuándo decides, es reciente creo, bajarte del escenario para dirigir tu propia, bueno, la obra de teatro que... La saga estuvo aquí en Madrid en el Teatro Lara, empezaste creo en marzo y ha terminado ahora en abril. ¿Tenéis previsto hacer gira por España? O cuéntanos un poquito tu faceta como directora teatral. Realmente yo no he decidido dejar de ser actriz, ¿no? Yo lo que pasa es que me he vuelto más selectiva, es cierto, ¿no? Y yo, vamos, a mí me encanta mi profesión de actriz y si cuando surja y si surge un personaje que me guste y tal, voy a hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que no quiero hacer cualquier cosa, eso es verdad. Y llega un momento que es verdad que cuando cumples una cierta edad, pues que ya lo que te ofrecen, pues es más difícil que te guste, ¿no? Entonces, yo estoy abierta. El listón ya está alto. Sí, yo estoy abierta, por supuesto, a seguir trabajando como actriz, pero no quiero hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, yo en un momento dado también, Fiorella y yo dejamos inactiva la empresa coincidiendo con la crisis, ¿no? Sí. Porque la verdad es que la crisis de 2008... De 2008-2010 afectó muchísimo. A mucha gente. Y a partir de ahí dejamos en stand-by la empresa. Pero bueno, muchas veces me preguntan ¿y por qué no seguís produciendo, Fiorella y tú, con lo bien que os fue y tal? Pues porque yo creo que la vida tiene etapas, ¿no? Y esa fue una etapa maravillosa que duró casi 20 años, que se dice pues pronto. Son años. Son muchos años, casi 20 años. Y al final pues todo tiene su tiempo, ¿no? Eso es. Entonces la vida tiene etapas y esa etapa se cumplió. Y yo ahora pues, bueno, estoy en otra etapa de mi vida, abierta por supuesto a seguir trabajando como actriz, pero también muy volcada dentro de mis otras facetas, que es, bueno, lo más reciente, como tú bien has dicho, Silvia, es la dirección de la saga, basada en una obra original de Ramón Madaula. Y bueno, y mi faceta literaria, que eso pues... Sí, ahora hablaremos también, pero mira, creo que tenemos a alguien que ha querido dejar un saludo. Cristina es una directora que es actriz y por lo tanto entiende mucho cómo es el proceso actoral, y con ella hemos podido trabajar con mucha libertad de proponer, de probar cosas diferentes y de ir poco a poco con el proceso. Así que ha sido muy interesante y ella es una tía maravillosa. Sí, Laura sí. Ledesma, Jimena en la obra, ¿no? La protagonista femenina de la saga, sí. Junto con Gonzalo Ramos y Aníbal Soto, que es el reparto completo de la saga, que han sido... Que es una obra divertida, ¿no? Es una obra muy divertida y que ellos la hacen, le dan dan una relevancia al texto estupenda. Están los tres muy bien, cada uno su personaje. Ha sido un placer trabajar con ellos. ¿Tenéis prevista gira? Pues en principio creo que sí. Lo que pasa es que como yo no produzco, digamos que mi trabajo ya ha terminado, entonces yo espero que sí, que hagan una gira estupenda y que incluso, bueno, pues como en el Teatro Lara de Madrid, que se ha representado pues en marzo y abril, como tú bien has dicho, ha sido un grandísimo éxito. Pues espero que volvamos pues yo iré, en porque invierno. Si nos puedes contar un poquito de qué va, creo que es bueno, pues una familia de Castilla, ¿no? Que, bueno, empresarios de tradición, que su hija decide cambiar el orden de los apellidos. Sí, ¿no? En un gesto de reivindicación feminista.
y de igualdad, pues le propone a su padre que quiere alterar el orden de los apellidos y ponerse el primer apellido, el de su madre, ¿no? Con toda la revolución que esto supone en una familia en la que el apellido tradicional es uno de los apellidos más importantes de Castilla y León. Los Brezales, ¿no? De los Brezales, de Salamanca. Y a partir de ahí pues surgen una serie de conflictos que ponen al descubierto las contradicciones de cada uno de los personajes. Que es muy fácil la teoría, pero luego cuando esa teoría, esos ideales se quieren llevar a la práctica y eso supone ceder una serie de privilegios. A nadie nos gusta ya. Ya ahí surgen los problemas, ¿no? Ya. Pero fundamentalmente es una obra muy divertida, muy, muy divertida. El público se lo pasa fenomenal. Y una curiosidad, ¿Cristina Higueras es tu primer apellido o es...? Es que esto es muy curioso, ¿no? Porque la obra trata de esto y mi apellido Higueras es el de mi madre. O sea, ¿Cuál es tu primer apellido? De la Asunción. De la Asunción. Yo me llamo Cristina de la Asunción como primer apellido, el apellido de mi padre, y Higueras el segundo apellido, que es el de mi madre. Y yo decidí en un momento dado, cuando me empecé a dedicar como nombre artístico, ¿no? Eso es, como al negocio del espectáculo, pues ponerme como nombre artístico Cristina Higueras. Pues o sea que tenemos una coincidencia. Yo, Silvia Manjabacas, es también mi segundo apellido. Yo soy Silvia Pérez Manjabacas. Qué bueno, qué bueno. También me han cambiado el orden de apellido. Pero es curioso porque es verdad que es algo... A mí me gustó mucho el tema. Bueno, cuando leí el texto me gustó muchísimo, me pareció divertidísimo. Y además que tiene, además de ser un texto divertido, ya digo, tiene una perspectiva de género muy interesante, hace reflexionar. O sea, que tiene todo lo que tiene que tener un espectáculo teatral. Y me llamó la atención el tema, porque es verdad que es un tema que, viviendo en una sociedad igualitaria como la que vivimos, afortunadamente, por lo menos de las más igualitarias del mundo, pues se asume con total naturalidad que cuando una pareja tiene un hijo o una hija, el primer apellido sea el del padre. Es el que se pone, aunque se puede cambiar ahora, pero es verdad que se da como por hecho que el primero es... Por supuesto, y yo creo que en estos momentos... donde, pues ya digo, vivimos una sociedad pues muy igualitaria, no tendría por qué darse por supuesto, ¿no? Sí, totalmente. Pues, ¿y qué te ha supuesto eso, el ser directora? ¿Te ha sido difícil o rápidamente, bueno, pues has visto que esa faceta también, bueno, ¿por qué no repetir en el futuro? Es raro, ¿no? Porque sobre todo cuando se estrenó la obra, claro, no estar en el escenario, sino estar abajo, tiene que ser un contraste, ¿no? Sí, era raro, pero por otro lado dije, uy, mira qué bien se está aquí, ¿no? Porque en el escenario le pasa mucho miedo. Sí. Entonces ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Y sí, con ganas de repetir, si surge algún texto que me guste. Has quedado encantada. Pues yo estoy abierta realmente a todo, ¿no? Todo lo que sea crear, porque en definitiva... Claro, todo tiene que ver con ser creativa y crear. Que ver con la creación, ¿no? Cuando estás encima de un escenario estás interpretando un personaje, estás creando, cuando estás dirigiendo también estás creando y cuando escribes, claro también, que sí, estás porque creando, ¿no? Imagino que recibirás el feedback también de los lectores, igual que cuando uno va al teatro, pues se ríe en momentos que a lo mejor esperas que se rían y en otros que te sorprende, ¿no? Pues los lectores también tendrás el feedback, ¿no? Y te dirán y te escribirán, Cristina, pues sí, Cristina... Es muy interesante porque, claro, las redes sociales permiten ese acercamiento, que antes era algo imposible, ¿no? Pues los lectores, si estabas, supongo, ¿no? Pues yo ya he empezado a escribir cuando ya, pues, ya está la revolución tecnológica, ¿no? Y entonces es muy interesante porque claro, tienes es lo que tú dices, un feedback, una comunicación
relación muy, muy directa con los lectores a través de las redes sociales, ¿no? Que pues los lectores cuando leen una de mis novelas me comunican, me preguntan cosas, me transmiten lo que les ha supuesto. Y eso te va dando tu refuerzo positivo para seguir escribiendo, porque ya son 3 novelas las que tienes publicadas, ¿no? Tengo 4 en total. Claro, porque la primera, como he dicho en la introducción, es, bueno, pues creo que fue... Consuelito de la Ascensión, eso, que era una por novela Espasa, de humor. ¿no? Te la publicó Claro, Espasa. hace ya muchos años. Esa sí que es verdad que todavía pues no existía. No tiene nada las que redes ver sociales, con ni- el género en el que encuadras tus novelas ahora, que es, bueno, es novela negra, pero tiene un matiz, porque es verdad que sí que tiene el misterio y lo que tienen las novelas negras, pero sus personajes son atípicos, porque no son detectives ni policías, la mayoría además son mujeres. En tus 3 obras, en tus 3 novelas, las protagonistas son mujeres, ¿no? En El extraño del ayer hay 2 mujeres protagonistas, ¿no? Que, bueno, es Loren Barceló y también Mónica Rojo. Que Mónica Rojo, precisamente, la he rescatado para ser la protagonista de la novela que estoy escribiendo. Ah, vale, vamos a decir a los Sin oyentes... tener nada que ver las, claro, que las no, historias. ¿Sí? las 3 novelas negras que tiene Cristina publicadas con La esfera de los libros, no es una saga, no tiene No, nada que ver, son no. novelas independientes. Totalmente independientes, no tienen nada que ver una con otra. Y la que estoy escribiendo tampoco tiene nada que ver con ninguna de las anteriores. Únicamente que he rescatado. O sea, que hay una cuarta ahí en el horno. Sí, estoy escribiéndola, de hecho. He rescatado a Mónica Rojo, que es una de las protagonistas ¿Sí? del extraño del ayer, para ser la protagonista de esta nueva historia, pero que no tiene nada que ver con con ninguna de las anteriores. Uh-huh. Y sí, bueno, a ver, en el extraño del ayer había varios protagonistas, 2 de ellos femeninos y uno un masculino, médico patólogo. un forense. Uh-huh. Luego El error de Clara Ullman, la protagonista es una científica, Clara que Ullman. nada que ver con detectives ni... Y en Soy tu mirada, la protagonista es una jueza de instrucción, Nora Salinas. Sí. ¿Por qué son mujeres? Bueno, porque yo soy una mujer y me siento más cómoda elaborando a modo de protagonista un personaje femenino, porque conozco más la psicología femenina, sé mucho más cómo siente una mujer que como un hombre, en fin, me siento más cómoda en y empatizas empatizo mejor, entonces pues me siento más cómoda, pero no por nada concreto. Supongo que también pues los hombres normalmente sus protagonistas suelen ser hombres, ¿no? Sí, hombres, ¿no? Sí, los porque autores, a uno les es más fácil. Porque a uno ya bastante complicación tiene elaborar una historia con el planteamiento, el desarrollo y el desenlace, como para complicarte todavía más la vida, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, en mis novelas hay muchos personajes masculinos, obviamente, pero digamos que el mayor peso lo tienen los personajes femeninos. Y eso le da un toque de originalidad y personalidad a tus novelas, pues eso que te diferencia de el género clásico negro. Con el segundo, que fue El error de Clara Ullman, fue finalista de la Semana Negra de Gijón, de los premios Celsius, ¿verdad? Sí. A la mejor novela de ciencia ficción y fantasía. Quien lo escuche parece que es de marcianos, pero no, es una ficción más apocalíptica, ¿no? Claro, claro, es que cuando se habla de ciencia ficción se piensa que la historia se desarrolla en el futuro y que es una historia como extraña, muy, muy lejos de nuestra realidad, ¿no? Y no, El error de Clara Ullman es una historia que se desarrolla en la época actual con una científica simplemente que está realizando una serie de experimentos que hoy en día ya la ciencia es posible hacerlas, es decir, la ciencia ha adelantado lo suficiente como para poder llevarlo hacerse realidad esos experimentos que ella realiza, pero que están prohibidos porque éticamente hay una frontera, ¿no? Que legalmente no se dejan hacer. Pero digamos que a mí me gusta decir que el error de Clara Ullman es una novela de ficción especulativa, pero no de ciencia ficción. Sí, o sea, que voy más allá de lo que la ciencia hace posible ya
pero voy un paso más allá y digo, ¿y qué pasaría si esto realmente pues fuera algo que se pudiera hacer sin ningún tipo de cortapisa legal? Sí, sí. Dejando ahí la moralidad. No, yo Claro. además no, dejo la Claro, moralidad absolutamente aparte. Sí, No, sí, eso sí. lo dejo a los lectores que juzguen. Luego en tus novelas siempre enlazas temas sociales, ¿no? Como el acoso o el bullying infantil. Lo tocas un poco así apuntado en otras de tus novelas, ¿no? En la última sí que hablas más claramente del bullying y del acoso. Yo creo que podrían ser novelas perfectamente leídas por alumnos de instituto. ¿No te han llamado, no te han propuesto nunca el leer novelas en clase, en Pues el mira, instituto? me pasó una cosa muy curiosa respecto a lo que estás diciendo. Cuando se publicó El extraño del ayer, que ha sido la primera de mis novelas negras, me llamaron de un instituto de Alcázar de San Juan. Anda, Ciudad Real. para hablar sobre la novela, porque a la profesora le gustó tanto que les propuso a los alumnos que leyeran El extraño del ayer. Y luego fui yo allí para hablar con ellos y lo que fue sorprendente y que fue algo que me encantó es que ¿Sí? los alumnos habían hecho diferentes trabajos acerca de mi novela. Bueno. Es decir, y de hecho se pueden ver en mi canal de YouTube varios cortometrajes que algunos alumnos hicieron sobre el tema del extraño del ayer o sobre alguno de los personajes. Hicieron hasta un cluedo, imagínate, se Bueno. inventaron hasta un cluedo con los personajes, con mis personajes del extraño del ayer. O sea, fue una experiencia súper bonita e interesante. Me lo has recordado porque precisamente pues Yo creo que ha sido algo que he hecho en un instituto, o sea que y fue muy bonito recibir ese feedback también de los alumnos de cómo habían recibido la novela, qué sensaciones habían sacado, qué les había parecido los personajes. Qué bien. De ese público más joven, ¿no? Sí, También. sí, claro, Y que les toca un poco el tema. Eran porque- chicos y chicas de 17, 18 años, ¿no? Ujú. Y a mí es que es A ver, El extraño del ayer no trataba No, el es tema verdad, del no, bullying. no. Trataba otros temas diferentes que no voy a abordar porque daría spoiler. Así que un tema además muy... bueno, lo puedo decir. Sí, podemos decir de que... El tema fundamental que trata El extraño del ayer es, que está por lo menos latente, que es el de la intersexualidad, que antes mal llamado hermafroditismo. Sí. Además le toca a una familia que no es de bajo, ¿no? Nivel social. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero realmente donde yo me meto en el tema del acoso, bueno, los dos temas fundamentales de mi última novela, Soy tu mirada, Sí. es el bullying infantil, el acoso infantil, y luego hasta qué punto las Las redes redes, sociales tienen la capacidad de modificar la realidad e incluso de falsificarla, ¿no? Sí. Esos son de los dos temas que están latentes en Y Soy tu antes tú has mirada. comentado que el feedback, el recibir por las redes sociales, el feedback de los lectores es bueno, importante, ¿no? Y curioso. Bueno, pues también hay un uso malo, ¿no? Y bueno, hasta qué punto pues podemos llegar a hasta falsificar y hasta... Pero eso es como todo. Yo siempre digo que yo soy una firme defensora del progreso y que lo nuevo siempre es bueno al final, Sí, siempre. sí. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues es como el ejemplo de comprarte un coche muy potente y porque pueda correr a 300 kilómetros por hora, pues no puedes ponerlo en la M30 a 300 Pues kilómetros no. por hora porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, esto es una cuestión simplemente de sentido común, ¿no? Pero las redes sociales dan, yo creo que tienen muchísimas ventajas, ¿no? Por ejemplo, Sí. antes has mencionado que todas mis novelas están convertidas en audiolibro, Sí. que las ha convertido Storytel en audiolibro. Y ahí es muy interesante porque también los lectores, las personas que
que se enfrentan al hecho literario de esa otra manera, ¿no? De que es escuchando Él escucha tu la voz, lectura, que además porque es tu voz. Sí, las he grabado yo. Algunas de ellas yo sola, El error de Clara Ullman está grabada con una única voz, que es la mía. ¿La tuya? Pero, por ejemplo, Soy tu mirada está grabada a 2 voces. Mira, sí, escucha. Hola Silvia. Pues la grabación del audiolibro Soy tu mirada fue Juan. diferente, porque bueno, sí he grabado algún audiolibro más, llevo siendo actor de doblaje desde 2004 y mi fuerte no son los audiolibros, es más pues eso, el doblaje, otro tipo de locuciones, etcétera. Pero siempre que te enfrentas a un libro, estás un poco solo, ¿no? Porque generalmente no hay un director. Estás tú con el técnico y entonces, pues, bueno, sí puedes preguntar alguna cosa a veces al cliente, etcétera, pero no es lo habitual. Con lo cual, poder grabar y que mi directora fuera Cristina fue maravilloso, porque cualquier duda que yo tenía siempre podía mirar hacia atrás y Cristina me la resolvía. Y además yo creo que se creó un ambiente muy bueno porque fue al final muy, muy divertido. Ya me metía mucho dentro del personaje. Ella no me contaba del todo porque, bueno, sin desvelar, pues el final va... Bueno, es que no quiero contar nada, pero que no me llegó a contar del todo el personaje porque era necesario que no me lo contara. Y entonces yo iba diciendo, claro, entonces ahora va a pasar no sé quién, o este es el que ha matado a este, o este es el que... Y entonces ella se reía porque no me quería decir nada. Pero yo creo que ahí se entabló una muy buena relación y creo que eso se transmite al final en el audiolibro. Sí, bueno, además fue Un saludo enorme, Cristina, y espero que podamos volver a encontrarnos en otro de tus libros y poder pasar tan buenos momentos como aquellos. Ay, muchas gracias, Y Juan. ya no solamente con Cristina, sino que fue un conjunto. El técnico de sonido, Alberto Reyes, se conocía también la historia, la otra parte de la historia, y entonces pues ayudaba un montón. Había alguna sesión de grabación a la que Cristina no podía asistir y él era el que me ayudaba. Todo esto, en general, no se suele dar en el audiolibro. Con lo cual, ya te digo, fue algo maravilloso porque así se trabaja muchísimo mejor. Sí, además fue un placer trabajar con Juan Navarro, que es uno de los mejores actores de doblaje que ha grabado vamos, muchísimos actores importantes americanos, y tenerle como la otra voz de Soy tu mirada, porque Soy tu mirada está contada en 2 planos. En 2 planos, sí. Ahí una parte está contada por un narrador omnisciente, que ¿Sí? es lo que leía Juan, y otra parte está contada en primera persona, que es la parte La que leía tuya. yo. Y fue maravilloso porque, claro, trabajar con alguien tan competente como él y que domina también lo que es la profesión del doblaje, y en consecuencia Sí. pues del audiolibro, poner voces, ¿no? Además, en su Instagram se llama Poniendo Voces. Poniendo ¿no? voces. Y fue muy bonito, fue una experiencia extraordinaria. Sí, Pues y ya es has verdad, visto que ha sido mutuo. sí, es verdad que además no le, porque el final de Soy tu mirada es muy sorprendente. Entonces No le dijiste no quería, nada. no quería ni quería que le leyese la novela. Antes de grabar el audiolibro, Sí. y yo no lo quise contar. Que es Bueno, lo que pues pasaba. como un lector más, ¿no? Que Hasta sí. el final, esa tensión, desde la Sí. primera página hasta la última. Sí, sí. Y la verdad, la experiencia de los audiolibros también ha sido fascinante, ¿no? Ujú. Porque luego hay eso que te decía, ese feedback con los Sí. lectores, con los... que no sé cómo llamarlos, los lectores, Sí, los oyentes. oyentes, los escuchantes, no sé cómo Sí. llamarlos, ¿no? Pero es muy bonito porque Sí. ya no solamente te comentan lo que les ha parecido la novela en sí, el texto, sino también lo que es todas las voces, Claro. cómo hemos articulado pues las diferentes voces, cómo se han compaginado, lo que les ha transmitido. En fin, es muy, muy bonito. El feedback con los lectores,
de alguna manera es como lo que yo estaba acostumbrada siempre como actriz, ¿no? Con el público en el teatro, que es lo más bonito que hay que le puede pasar a un creador, ¿no? Ese contacto directo con el público. Y Cristina, cuando escribes novelas como la de Soy tu mirada, que ahora vamos a comentar, bueno, yo sé que haces mucho trabajo de campo, de investigación, porque además coincidimos en otro programa de esta cadena, en Esto no es gracioso, que te entrevistó Emilio González. Y a mí, bueno, ahora llegaremos ahí, me asombró un poco tu forma de ponerle fin a las novelas, ¿no? Que hasta que a ti no te suenan bien, no das por finalizada una novela. Pero ¿cómo empiezas? ¿Cuál es todo ese trabajo que haces? Por ejemplo, en este último, Soy tu mirada. Pues intento, como tú bien has dicho, hacer un trabajo de campo previo a ponerme a escribir. En este caso, cuando se me ocurrió la idea de Soy tu mirada y decidí que la protagonista fuese una jueza de instrucción, pues contacté... ¿Nora Salinas? Nora Salinas. Contacté con una jueza de instrucción bueno, Isabel Durantes, que me ayudó muchísimo, porque me permitió ir a los juzgados de Plaza de Castilla, conocí los calabozos, donde ellos hacen las guardias, en fin, me puso un poco al tanto de lo que es la vida cotidiana de un juez de instrucción, ¿no? Y eso para mí es importantísimo. Intento empaparme, ¿no? Porque claro, yo no tenía ni idea de eso ya como actriz lo hacías, profesión. Porque en Sola en la oscuridad también tuviste, ¿no? Sí, fui a la 11, porque yo en Sola en la oscuridad el personaje que interpretaba era una persona ciega. Entonces me contacté con la 11 y me pusieron un preparador y allí estuve pues haciendo ejercicios, me tapaban los ojos y sintiendo como siente una persona ciega. A mí ese trabajo de campo me parece que es lo más bonito que puede tener para un al creador. final poder ir perfilando a esos personajes que desde luego pues no son de cartón piedra, o sea, tienen sus contradicciones, sí, sus como aristas, cualquiera, ¿no? Como somos los seres humanos, en definitiva, que no estamos cortados de una pieza. Nadie es bueno ni malo, nada es blanco ni negro, ¿no? Y yo intento que mis personajes sean humanos, sí. A mí me da pavor el cartón piedra, ¿no? No, los tópicos, intento alejarme de los tópicos todo lo que pueda, ¿no? Intento construir esos personajes humanos. Y a la hora de escribir, ¿cuál es tu intención? ¿Qué pretendes conseguir? Bueno, contar una historia, enganchar al lector o a la lectora. ¿Y por qué engancharlos? Pues porque les esté contando algo que les está interesando, ¿no? Y con lo que en un momento dado puedan sentirse identificados o en un momento dado puedan preguntarse cómo reaccionaría yo en esta situación, ¿no? Eso es lo que me interesa, que mis historias pues lleguen a la gente a la que va dirigida, que es en definitiva es a todos, ¿no? A mí me gustaría tener un abanico de público o de lectores lo más extenso posible, ¿no? Desde gente muy joven hasta gente mayor, ¿no? Sí, pero bueno, tu experiencia y bueno, la técnica cinematográfica, pues eso, que tus descripciones, sobre todo pues a la hora de presentar el entorno, pues son quizá más detalladas, pero luego no para nada son aburridas, son bueno, pues concisas y te las imaginas perfectamente todas las situaciones. A mí me da pavor aburrir, Entonces, pues para nada. Mis historias intento que sean muy dinámicas, que tengan mucho ritmo. Son historias también muy dialogadas. Sí, por eso pienso que cualquiera de ellas, y lo he dicho al principio, podrían ser llevadas a miniseries o a la gran pantalla, ¿no? ¿No piensas lo mismo? Claro, sí, por supuesto. Y el hecho de que yo sea actriz me condiciona mucho mi estilo. Eso yo lo tengo claro, ¿no? Porque yo primero tengo las imágenes y esas imágenes luego las traslado a palabras, ¿no? Entonces, yo creo que son muy, ya digo, muy dialogadas, muy cinematográficas, ¿por qué no decirlo? Y antes apuntabas que yo no doy por terminado un capítulo hasta que no lo leo en voz alta y me suena bien. Como buena actriz. Sí.
Entonces, sí, tengo esa particular forma de escribir que ya digo que creo que mi condición de actriz sí que marca mucho mi estilo literario. Sí. Pues Soy tu mirada, como decía Cristina, la protagonista es una jueza de instrucción que, bueno, pues le encargan un caso quizá más importante o más mediático, ¿no? Y la novela empieza después, cuando ya eso... Mejor no vamos a Venga, decir vale. nada, porque haríamos... Es que es muy fácil Vale. hacer un spoiler Vale. en Soy tu mirada. Yo lo que puedo decir es que es una Eso, historia para contada que lo compren y lo lean. contada en dos planos. Una parte está contado por un narrador omnisciente y otra parte ¿Sí? está contada en primera persona. Y entonces se van intercalando las historias. Luego también hay dos planos temporales. Un plano temporal está en el presente y otro más o menos se desarrolla a mediados de los años 90. Sí. Entonces esas dos historias se van compaginando y al final pues el lector o la lectora piensa que es su propio punto de vista el que marca el desarrollo Sí. de la narración, pero cuando va llegando al final se da cuenta de Que no. ese punto de vista no tiene nada que ver con el que está tratada la historia. Sí, bueno, pues muy interesante y bueno, pues cualquiera de ellos pueden leerlo. Soy tu mirada, de Cristina Higueras, que hoy ha venido aquí a estar con nosotros, a tener este ratito. Muchas gracias por venir, por estar placer, aquí, un Silvia. placer. La música que hemos estado escuchando ha sido seleccionada por ella, elegida por ella. La música para ti es importante. En tus novelas hay bandas sonoras, ¿verdad? Sí, en casi todas, bueno, yo creo que en todas hay menciono canciones. Sí, porque me gusta, digamos, poner esa banda sonora y que el lector también pues se imagine. A mí me encantaría que cuando un lector o una lectora está leyendo una de mis novelas y se encuentre con el título de una canción que está sonando, una canción determinada, si no la conoce, que se la ponga. Sí, claro, Que la claro. escuche. Que lo haga todo. Bueno, pues nada, un placer. Bueno, tú para escribir no escribes con música, ¿o sí? No, yo necesito un silencio total. No. Riguroso, ¿no? Riguroso, o sea, tengo que estar en silencio absolutamente. Eres metódica, ¿no? A la hora de ponerte, necesitas unas horas determinadas o, bueno, viene cuando te pones a escribir cuando te viene la inspiración. No, yo soy muy metódica. Yo cuando estoy escribiendo una novela le dedico 5 o 6 horas al día. 3 por la mañana y otras 2 o 3 por la tarde. Sí, todo un trabajo. Pues sí, sí. Bueno, y en el futuro te veremos como actriz o, bueno, estás ahora mismo escribiendo la cuarta de tus novelas. La quinta ya. Ah, perdón, La cuarta claro, negra, quinta, la cuarta negra, de género perdón, negro, totalmente. Que en esta ocasión la va a publicar Al Revés, la editorial Al Revés. Anda. Y espero que salga a la luz, pues se publique el año que viene, Bueno, de cara pues, ya a San Jordi, a la Feria del Libro, en fin. Abril, vale, pues aquí vamos, puedes volver cuando quieras, hablaremos de tu quinta novela y bueno, ha sido un placer este ratito, Cristina, recibirte a ti como actriz, como productora, como directora, como escritora, como persona. Cristina, esta es tu casa, será un placer. Como he dicho, vuelve cuando quieras. Espero mis queridos oyentes hayan disfrutado esta charla tanto como yo, así como de la música que hemos estado escuchando a elección de nuestra invitada, que aunque no se pone música para escribir, a todas sus novelas pone banda sonora. Hasta el jueves que viene a las 5, aquí en Mujeres con Decisión. Que la música no pare. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and Bel-Air now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with
days, rock and roll.